Buenas tardes, bienvenidos a Punto y Coma S. Hoy nos acompaña Mónica Vanegas Cedillo, quien es política, abogada, catedrática, comunicadora y servidora pública. Fue vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y actualmente es directora de la Fundación Haciendo Ecuador. Bienvenida, buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo cordial a todos los que nos sintonizan. Bien, empezamos, ¿no? Justamente aún no empieza la campaña electoral como tal, sin embargo, ya vemos una guerra en redes sociales, ¿verdad? ¿Cómo usted cree que se va a llevar adelante esta campaña precisamente en este tipo de medios? Bueno, muchas gracias por el espacio. Realmente nosotros como Ecuador tenemos todavía una democracia muy frágil. No somos el mejor ejemplo internacional en cuanto a llevar el debate político y público con altura. Nosotros que hemos estado trabajando, monitoreando las redes sociales, hemos visto ya con mucho pesar que no hay un debate de altura sobre ideas, sobre ideologías, sobre pragmatismo, sobre propuestas y ofertas de campaña. Se sigue personalizando el debate y se sigue hablando más bien de afectos y desafectos por candidatos, lo cual termina también cayendo en una degradación de la política, un hartazgo de la política, y termina siendo más bien una violencia generalizada en las redes sociales y con mayor énfasis también en las mujeres políticas. Justamente, y hay un problema que las redes sociales no son, aunque se monitorean precisamente, no son como en los medios tradicionales que el CNE, por ejemplo, tiene ahí injerencia. En las redes sociales no pasa eso. Bueno, en el caso de las redes sociales no hay ninguna ley ni constitución que permita regularizar o lo que se publica justamente en virtud de lo que llamamos libertad de expresión. Son espacios en donde cada usuario de cada red social tiene total libertad, pero claro está, como no existe una especie de regulación, también caemos en el extremo de muchas veces, más allá de una opinión que puede ser respetable, poner información que no es verdad, o incluso también sabemos que ahora los candidatos, muchos de ellos van a usar las redes sociales para llegar a su electorado, lo cual es un poco difícil contabilizar como gasto electoral, ¿no? Que también tiene límites y es un tema que le corresponde al Consejo Nacional Electoral. Como ciudadano, ¿qué hacer? Precisamente para uno no dejarse llevar quizá por la información no verificada o desinformación que existe actualmente en las redes sociales. Bueno, yo creo que todo termina siendo nuevamente un pedido a la concientización, un pedido a la educación. Hay cosas que traspasan las leyes o la constitución y que tiene que ver más bien con la concientización y la educación que el usuario tenga en redes sociales. Yo creo que eso es un trabajo de todos. Nosotros como Fundación Haciendo Ecuador, que somos una organización de la sociedad civil, con apoyo de la cooperación internacional, trabajamos en algunos de estos proyectos. Por ejemplo, tenemos uno que se llama Democracia Informada, que precisamente es erradicar las fake news, enseñar a quienes realizan periodismo y a los ciudadanos que puedan detectar las noticias falsas, que no las repliquen, que no las viralicen y que realmente traten de simplemente viralizar o compartir información que sea contrastada, que sea verificada. Por otro lado, otro de nuestros proyectos es el Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer, que es un llamado a evitar estos sesgos y estereotipos en contra de las mujeres políticas que les desincentiva a participar. Y por eso, a pesar de ser un país con gran adelanto en reformas electorales por la paridad de género, tenemos una participación de las mujeres que todavía no es del 50%. Hay factores que desincentivan. Uno de ellos es la violencia política en redes sociales que sufren estas mujeres. Justamente en ese tema, ¿no? ¿Cómo se ha identificado esta violencia? ¿De qué manera se presenta? ¿Cuáles son un poco los casos más significativos de violencia contra la mujer en redes sociales? Mujeres políticas, ¿no? Bueno, nosotros hemos realizado un trabajo desde diciembre del 2019, llevamos 9 meses monitoreando las redes de Facebook, Twitter, Instagram y también WhatsApp.
porque según los estudios de los interesados en la materia, estas son las redes que más se utilizan últimamente para llegar al elector o para llegar al ciudadano, ¿no? Twitter es una red social mucho más política, pero WhatsApp sigue siendo la red que más se usa para llegar con información más instantánea también a los ciudadanos, ¿no? Y en este caso nosotros monitoreamos el perfil de 55 lideresas a nivel nacional, provincial y cantonal. Entre ellas están presidentas de las funciones del Estado, está la vicepresidenta de la República, la ministra de Gobierno, la presidenta del Consejo de la Judicatura, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, la fiscal general del Estado y la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Además de eso, monitoreamos 30 asambleístas de diferentes bancadas, de todas las tendencias ideológicas, que son los personajes más visibles a nivel nacional por la presencia en medios y por la presencia en redes. Y también monitoreamos a activistas de los derechos por las mujeres, que también son influencers, porque son personas que tienen cierta cantidad de seguidores y cierta cantidad de influencia justamente en los seguidores que están pendientes de lo que ellas opinan. Y también monitoreamos 10 perfiles de mujeres de GATS, me refiero a prefectas, viceprefectas, alcaldesas, vicealcaldesas y concejalas. Es una muestra bastante completa porque es diferente el monitoreo de la violencia en medios tradicionales que en redes, es diferente cuando son personajes nacionales, provinciales o cantonales, es diferente cómo se ejerce la violencia en redes y cómo se ejerce en los entornos físicos, laborales, por ejemplo, de estas mujeres. Entonces, nosotros hacemos el trabajo con el apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, PAD, y lo hacemos desde diciembre del 2019. Lo que hacemos es monitorear los mensajes que estas personalidades ponen en Facebook y ponen en Twitter. ¿Qué les contestan sus usuarios o sus seguidores? Desde poner un like hasta poner un comentario. Y de esos comentarios, ¿cuáles son ofensivos? Y de los comentarios ofensivos, ¿cuáles sí constituyen violencia política de género? Porque no hay que confundir. A veces el comentario desagradable o el comentario en contra del ciudadano es en contra de una mujer o en contra de un hombre político que tiene la libertad de expresarse si está o no está de acuerdo con ese personaje político. Pero es diferente que la agresión tenga que ver por el hecho de ser mujer o con el sesgo por el hecho justamente de ser mujer. Entonces ahí tenemos estereotipos claritos. El uno es el que está más pendiente de la vida privada y doméstica de la mujer. ¿Desde cuándo eso tiene que ser noticia pública? ¿Desde cuándo eso importa? Y aquí va el ejemplo más claro que nosotros sabemos dar. Cuando a veces un periodista o un ciudadano le pregunta a un hombre si es que va a ser candidato, le pregunta a qué, a asambleísta, de qué partido, de tal partido, qué provincia, tal provincia. Y enseguida le dice qué ofreces, qué vas a legislar, qué vas a fiscalizar. Pero cuando se trata de una mujer, la primera pregunta es su aspecto doméstico, si es casada, soltera, si tiene hijos, si podrá conllevar su carga de ser esposa y madre con la carga pública como asambleísta. Entonces, esto que parecería no ser ofensivo, lo que hace es distraer el debate y trata de decir que la mujer está en desventaja y que no podrá cumplir su rol de asambleísta o de política porque tiene un rol distinto. Entonces, eso desincentiva. Y claro, de ahí muchas mujeres entrevistadas nos han dicho que en algún momento decidieron salir de la política porque no faltó quien le diga o eres buena esposa, o eres buena madre, o eres buena política, ¿no? Entonces, estos son temas que parecen cotidianos, pero sí afectan la participación de las mujeres. Otro que es muy claro en las redes, por ejemplo, decir que las mujeres no tienen mérito y capacidad y están ahí porque tienen una relación con un hombre poderoso o influyente. Entonces, comentarios como que es bonita pero no está muy capacitada, que nadie sabe cómo llegó al puesto, qué haría para que le pongan de candidata o que es amiga u otra cosa del dueño del partido político. Entonces, esas situaciones nosotros monitoreamos en las redes y ya voy a dar justamente las cifras que fueron en aumento gracias al confinamiento por la pandemia. Hay otro sesgo, por ejemplo, que intenta decir que la política sigue siendo un espacio de hombres, entonces la mujer es muy débil, la mujer es muy frágil, y si se queja, ¿para qué te quejas? Vos tú sabías a qué te metías. Incluso viene un debate de que tenga que adoptar actitudes masculinas para poderse mantener en el poder. Entonces, ese es un largo debate de creer que también es emocional, ahí vienen insultos como loca histérica, que llora, que es muy frágil, que es muy débil, etcétera, etcétera.
Y el cuarto sesgo, están más pendientes de su aspecto físico y de su maquillaje, ¿no? Insisto, usted no ha escuchado debates de la corbata, del terno, del jean o del calzado del asambleísta o del alcalde o el prefecto, pero sí están pendientes si la prefecta o viceprefecta o asambleísta se maquilla, no se maquilla, es alta, es pequeña, es bonita, no es tan bonita, tiene belleza natural o se ha tuneado, así de sencillo. Entonces, eso distrae el debate y claro, ¿desde cuándo eso tiene que ser un asunto de interés público cuando en equidad de condiciones, tanto al hombre como a la mujer deberían preguntarle su plan de trabajo, sus acciones, mientras ejerce el cargo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos ido aumentando, le voy a dar cifras, desde el monitoreo que hicimos los últimos meses, fíjese que tuvimos 10.037 agresiones en abril, subieron a 7.501 en mayo, subieron a 11.800 en junio, 18.235 en julio y finalmente 23.440 agresiones en agosto, de apenas 55 mujeres. ¿Por qué? Porque muchas de ellas también se retuitean o se viralizan a través de los bots o los conocidos troll centers. Entonces, también tenemos memes. El meme ahorita es utilizado para degradar la política y más a las mujeres. Antes los comunicadores políticos decíamos que una imagen vale más que 1.000 palabras, ahora un meme vale más que 1.000 imágenes. Así es. Entonces, eso también se utiliza. Imagínense que desde mayo, que empezaron con 125, finalmente 969 memes fueron viralizados a través de WhatsApp. Y tenemos también un ranking de las mujeres más agredidas. Nosotros como Fundación Haciendo Ecuador mantenemos la imparcialidad, tratamos de dar nombres que sean de mujeres de varios partidos políticos, de varias tendencias, porque nos interesa el hecho, no la ideología o el debate de cada organización política, sino nos interesa que esta violencia política se ejerce a nivel de todas, independientemente de cuál sea su partido político. Y justamente, ¿cuáles son estas mujeres que tienen una mayor, o que han recibido mayores tipos de violencia, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un ranking que lo hemos hecho público también a través de un boletín de prensa. Por ejemplo, la mujer que más agresiones recibe en este último mes de agosto, que es del estudio, es la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín. En segundo lugar está María Paula Romo como ministra de Gobierno. Tercero, Diana Salazar como fiscal general del Estado. Y en el tema de las asambleístas, Marcela Guinaga y Cristina Reyes siempre son las más agredidas en cuanto a sesgos de violencia política de género. También estuvo Jimena Peña, que ahora es la única candidata a la presidencia de la República. También está Janine Cruz, Elizabeth Cabezas, Marcela Holguín, por ejemplo. También están otras mujeres como por ejemplo Ana Belén Marín. Entonces, si ustedes se fijan, no importa de qué ideología sean, de qué partido o movimiento, las agresiones por el hecho de ser mujer son varias, ¿no? En autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, primero está la prefecta Paola Pavón, después la alcaldesa Cintia Viteri, la prefecta del Guayas, Susana González, porque también son los municipios más visibles, ¿no? Y más fuertes. De periodistas está la periodista Tania Tinoco y Janeri Nostroza. Y de activistas está María Dolores Miño, Silvia Buendía, que son justamente las Ana Vera de Surcuna, que son las mujeres que más defienden los derechos, ¿no? Entonces, estos son datos que sí nos alarman. No es un tema que se puso de moda, es un tema real. Por eso es que la cooperación internacional está muy interesada en darnos apoyo técnico, económico, para erradicar este mal. Y claro, luego de las últimas reformas electorales vigentes desde el 3 de febrero, hay una que nos interesa muchísimo, que es la sanción por violencia política de género, que ahora es una atribución del Tribunal Contencioso Electoral, que puede ser calificada como infracción muy grave. De conceptualizarse y probarse y finalmente sentenciarse, la sanción es alta en términos económicos para quien comete violencia política, pero también hay dos sanciones peores que el tema económico, como perder los derechos de participación política o incluso perder la calidad de candidato.
Entonces, nosotros ¿Cómo se va a hacer para verificar? O sea, si bien, digamos, yo pongo un comentario contra una mujer política, eh, ¿cuál es el seguimiento? ¿Cómo es el proceso para realmente calificarlo como eh, un hecho que puede ser juzgado, ¿no? Como usted menciona. Bueno, este es un tema justamente que le corresponde al Tribunal Contencioso Electoral. Yo tengo justamente información aquí en mi teléfono que la puedo compartir. El Tribunal Contencioso Electoral tiene ya un concepto que está en el código de la democracia, ¿no? La violencia política de género es aquella agresión cometida por una persona o grupo de personas directa o indirectamente contra las mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales o en contra de su familia. La violencia política de género constituye una infracción electoral muy grave según el Código de la Democracia. Se orienta a acortar, suspender, impedir o restringir su accionar en el ejercicio de las funciones propias de su cargo o para inducirla u obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión en el cumplimiento de sus funciones, incluida falta de acceso a bienes públicos u otros recursos para el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades. Aquí, por ejemplo, también es violencia política de género y hemos tenido quejas de algunas viceprefectas, vicealcaldesas o concejalas que hasta el día de hoy no tienen acceso a recursos para poder ejercer el cargo para el que fueron electas, o no tienen personal a su cargo, o las facilidades que debe tener un servidor público para seguir rindiendo cuentas al elector que votó por ellos. O, por ejemplo, algunas mujeres que fueron de cierta manera usadas porque tienen una llegada a la ciudadanía, porque era muy seguro de que puedan reunir los votos y ganar, pero que luego les exigen que renuncien para que su suplente hombre ejerce el cargo. Entonces son situaciones que parecen muy cotidianas, ahí no hay ofensa alguna, parecería porque no hay insulto, pero definitivamente Está sí son, coartando su derecho al exacto. trabajo, ¿no? Exacto. Entonces, mire, nosotros también como Fundación Haciendo Ecuador tenemos firmado un convenio con el Tribunal Contencioso Electoral y vamos a estar haciendo una veeduría si se dan acciones de violencia política, si las candidatas o las mujeres en el ejercicio de su cargo denuncian y cuál va a ser el desenlace final que tenga que dar el Tribunal Contencioso Electoral. Finalmente, y como para ir ya terminando la entrevista, bueno, una vez que están estos binomios, las precandidaturas, pues la participación de la mujer, como usted decía, no alcanza lo que debería, ¿no? Debería haber una mayor paridad de género y no necesariamente ha pasado en estas papeletas electorales. Sí, mire, justamente yo tenía unas entrevistas la semana pasada y un colega me decía, ¿por qué exigir las cuotas? ¿Por qué exigir en la ley que las mujeres participen en equidad de condiciones cuando no debería de exigirse, cuando las mujeres están capacitadas? Precisamente por eso se exige, porque no cumplen por voluntad propia los partidos y movimientos políticos. Ahora en el 2021 no era obligación un binomio paritario, hombre-mujer, mujer-hombre como presidente, vicepresidente de la República, y no cumplieron los partidos políticos en forma voluntaria. Entonces, para eso se vuelven necesarias las cuotas o la obligación en el Código de la Democracia. Para el 2025 sí será obligación que los binomios sean paritarios, hombre-mujer, mujer-hombre, ¿no? Entonces, es lamentable que ahora tengamos una sola candidata mujer y a vicepresidentas apenas 4, cuando más de la mitad de la población son mujeres. Todavía no llegamos a la tan anhelada democracia paritaria y por eso las cuotas y las leyes, la obligación en las leyes tiene que ser todavía necesaria hasta que haya una voluntad propia de los partidos políticos. Precisamente la otra candidata, pues finalmente quedó en el aire por la alianza política que se hizo, ¿no? Así es, sí. Eso también, mire, yo lo comenté más allá de las ideologías políticas. Me parece que hasta en la política las grandes sacrificadas tienen que ser mujeres. Entiendo que tuvo que declinar su candidatura en una actitud muy orgánica, muy de partido. La
la asambleísta actual Cristina Reyes es parte del Partido Social Cristiano hace muchísimo tiempo, Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, y entiendo que deba ser orgánica y seguir también la decisión de sus directivos y sus bases, ¿no? Pero realmente sí fue lamentable, más allá de quienes estén o no de acuerdo con la ideología política de ella, fue lamentable que tenga que dejar de lado una candidatura para que se dé paso también a una candidatura masculina, ¿no? En este caso por la unión de la tendencia. Exacto. Pues bien, muchísimas gracias. Entonces estaremos atentos al monitoreo que realicen ustedes como observatorio y a los resultados que se vayan dando en el transcurso de esta campaña, que aún no empieza, pero sin embargo ya está dando de qué hablar. Muchísimas gracias, Vanessa, y también al programa Punto y Coma, y espero que en otra vez nos inviten y nos ayuden a difundir estos resultados. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias.